La lluvia golpeaba las ventanas del apartamento en Río de Janeiro con la furia de 1000 tambores africanos, como si el cielo mismo llorara por la tragedia que había devastado la vida de Sofía Vasconcelos. Sentada en el suelo de la sala vacía, rodeada de cajas de cartón selladas con cinta adhesiva que gritaban «Embargo judicial» en letras rojas, Sofía sostenía en sus manos temblorosas el último documento que necesitaba firmar antes de perderlo todo. 40 años de edad. Viuda hace apenas 8 meses, madre de 2 adolescentes que la miraban desde el pasillo con ojos llenos de miedo y confusión. Su esposo, Ricardo Vasconcelos, había muerto en un accidente de construcción tan súbito y violento que ni siquiera hubo tiempo para despedirse. Un andamio mal instalado, una viga de acero que cayó desde el 10º piso, y en cuestión de segundos, el hombre que había construido su vida se había convertido en un cuerpo destrozado, cubierto por una sábana blanca en la morgue del hospital municipal. Pero la muerte de Ricardo no trajo solo dolor emocional, trajo consigo una avalancha de secretos financieros que Sofía nunca había imaginado. La empresa de construcción que él manejaba con tanto orgullo, Vasconcelos y Asociados, era en realidad una estructura de deudas apiladas como naipes a punto de colapsar. 350.000 reales en pasivos laborales no pagados, proveedores furiosos que exigían el cobro de materiales entregados pero nunca pagados, trabajadores con familias que dependían de salarios atrasados por 3, 4, hasta 6 meses. Y lo peor de todo, Sofía había firmado como avalista de muchos de esos contratos sin leer las letras pequeñas, confiando ciegamente en un marido que amaba, pero que, evidentemente, había estado desesperado en sus últimos meses de vida. Ahora la responsabilidad legal caía completamente sobre sus hombros, y esos hombros no eran lo suficientemente fuertes para cargar semejante peso. Lucas, su hijo de 16 años, había cambiado desde la muerte de su padre. El muchacho que antes era capitán del equipo de fútbol de su escuela, que sonreía fácilmente y tenía planes de estudiar ingeniería, ahora vestía completamente de negro. Había dejado de asistir a clases regularmente y pasaba las noches fumando en el balcón mientras escuchaba música de rock argentino que hablaba de desilusión y rabia. Sus ojos, que antes brillaban con la inocencia de la juventud, ahora reflejaban una amargura prematura que ningún adolescente debería conocer. «Mamá, ¿a dónde vamos a ir?», había preguntado esa mañana, su voz quebrándose en la última palabra. Sofía no había podido responderle porque no tenía respuesta. Mariana, de 14 años, la estudiosa de la familia que mantenía un promedio perfecto en la escuela y soñaba con estudiar medicina, había dejado de hablar casi por completo. Se refugiaba en sus libros de biología y química como si las fórmulas científicas pudieran explicar el caos que había devorado su mundo. El apartamento donde habían vivido durante 12 años estaba siendo ejecutado judicialmente. En 72 horas, los oficiales de justicia llegarían con cerrajeros para cambiar las chapas y expulsarlos a la calle. Sofía había intentado todo. Había rogado a los acreedores principales por plazos de pago. Había ofrecido entregar su coche, sus joyas, cualquier cosa de valor que pudiera vender, pero las deudas eran tan masivas que sus posesiones personales eran como gotas de agua intentando apagar un incendio forestal. Había consultado con 3 abogados diferentes. Todos le dijeron lo mismo con variaciones de compasión profesional. «Señora Vasconcelos, lo mejor que puede hacer es declararse en bancarrota personal, perder todo y empezar de cero con su historial crediticio destruido por los próximos 5 años. Empezar de cero, como si la vida fuera un videojuego donde podías presionar un botón de reinicio y todas las consecuencias desaparecían mágicamente.
Entre todos los acreedores, el más urgente era Ezequiel Moreira, el ex socio de Ricardo en varios proyectos de construcción de condominios en la zona norte de Río. Ezequiel era un hombre peculiar, de aproximadamente 60 años, con el rostro marcado por la viruela que había sufrido en su infancia en el interior de Bahía. Usaba siempre trajes de lino blanco que parecían sacados de las películas de García Márquez sobre el Caribe colombiano. Fumaba cigarros cubanos que perfumaban el aire con un aroma dulzón y enfermizo, y hablaba con un acento cantado que mezclaba el portugués bahiano con expresiones en español que había aprendido en sus años trabajando en obras en Venezuela y Colombia. La deuda con Ezequiel era de 80.000 reales, una cantidad específica ligada a un proyecto de viviendas populares que Ricardo había abandonado a medio construir. Ezequiel había sido sorprendentemente paciente durante los primeros meses después de la muerte de Ricardo, enviando solo mensajes educados, preguntando por el bienestar de la familia, pero la paciencia tiene límites incluso en los corazones más bondadosos. La llamada había llegado 3 días atrás. La voz de Ezequiel sonaba cansada, como si lo que estaba a punto de decir le causara dolor físico. «Doña Sofía, necesito que nos encontremos. Tengo una propuesta que podría resolver su situación sin tribunales, ni más sufrimiento para sus hijos». Se habían reunido en una cafetería del centro histórico de Río, uno de esos establecimientos antiguos con mesas de mármol y camareros que usaban chaquetas blancas almidonadas. Ezequiel había ordenado café negro y un pedazo de torta de guayaba, mientras Sofía solo podía mirar fijamente la taza vacía frente a ella, su estómago demasiado cerrado por la ansiedad como para considerar comer. «Tengo una propiedad», comenzó Ezequiel, sacando de su maletín de cuero un folder manila lleno de documentos amarillentos por el tiempo. «Es una mansión antigua en Teresópolis, en las montañas de Río de Janeiro. Está registrada a mi nombre desde hace 15 años, herencia de un tío lejano que nunca conocí personalmente. Le ofrezco lo siguiente: acepto esta propiedad como pago completo de los 80.000 reales que su esposo me debía». Sofía había sentido una chispa de esperanza, pequeña y frágil como la llama de una vela en medio de un huracán. Una mansión en Teresópolis, aunque estuviera en malas condiciones, tenía que valer más que 80.000 reales. Podría venderla, usar el dinero para pagar otras deudas, quizás incluso mantener el apartamento. Pero entonces Ezequiel había continuado, y su tono se había vuelto sombrío. «Debo advertirle, doña Sofía, que esta no es una propiedad normal. La llaman la Casa Torcida, y con razón. Fue construida en 1910 por un hombre llamado Profesor Arthur Montenegro y está inclinada, no metafóricamente inclinada, sino literalmente inclinada en un ángulo que desafía las leyes básicas de la arquitectura y hace que cualquiera que entre se sienta mareado y desorientado. Los vecinos del área creen que está maldita. Ningún comprador serio la ha querido en 15 años. He intentado venderla, demolerla, incluso donarla a la municipalidad, pero todos se niegan a tocarla. Es legalmente mía, pero prácticamente inútil. Había deslizado las fotografías a través de la mesa de mármol. Las imágenes mostraban una estructura que parecía sacada de una pesadilla gótica filtrada a través de la sensibilidad arquitectónica latinoamericana. Era una mansión de 3 pisos, construida con piedra gris oscura, con torres puntiagudas que se elevaban hacia el cielo como dedos acusadores. Ventanas con arcos ojivales que recordaban a las catedrales medievales europeas, pero decoradas con azulejos portugueses descoloridos. Y lo más perturbador de todo, la estructura completa se inclinaba hacia la izquierda en un ángulo tan pronunciado que era visible incluso en las fotografías. No era el tipo de inclinación gradual que ocurre cuando una casa antigua se asienta con el tiempo.
Era una inclinación deliberada, uniforme, como si un gigante invisible hubiera tomado el edificio por un lado y lo hubiera empujado hasta que quedara permanentemente torcido. Las paredes exteriores mostraban grietas que parecían venas varicosas en piel envejecida. El jardín estaba completamente salvaje, con plantas trepadoras que cubrían las paredes como cabello verde y húmedo, y en varias ventanas faltaban los vidrios, creando huecos negros que parecían cuencas vacías en un cráneo gigantesco. ¿Por qué está inclinada?, había preguntado Sofía, sintiendo una mezcla de fascinación morbosa y repulsión. Ezequiel había encogido los hombros con un gesto que mezclaba ignorancia genuina con indiferencia cultivada. Nadie lo sabe con certeza. Los ingenieros que contraté para evaluarla hace años dijeron que la fundación está construida sobre algún tipo de sistema mecánico complejo, engranajes y resortes de hierro del siglo XIX. Especularon que quizás el profesor Montenegro estaba intentando crear algún tipo de experimento arquitectónico loco, o que la casa se está hundiendo gradualmente en el suelo. Otros dicen que hay una falla geológica debajo y que la casa simplemente está siguiendo el ángulo de la roca fracturada. Sea cual sea la razón, el resultado es el mismo. Es inhabitable, invendible e imposible de asegurar. Pero es legalmente transferible, y si usted la acepta, yo consideraré nuestra deuda completamente saldada. Puede intentar hacer con ella lo que yo no pude, convertirla en algo útil o simplemente abandonarla sabiendo que al menos está libre de esta obligación financiera específica. Sofía había tomado las fotografías entre sus manos, observando cada detalle de esa estructura imposible. Su mente racional le gritaba que esto era una trampa, un intercambio de dinero real por un problema de piedra y hierro que probablemente costaría más demoler de lo que valía el terreno debajo. Pero su mente desesperada veía otra cosa, una salida, una puerta, por torcida y aterradora que fuera, que la sacaba del camino directo hacia la ruina total. Si aceptaba la casa, al menos estaría libre de 80,000 reales de deuda. Si rechazaba la oferta, Ezequiel no tendría más opción que unirse a los otros acreedores en el proceso judicial que la dejaría sin nada excepto la ropa que llevaba puesta. ¿Puedo verla primero?, había preguntado, su voz apenas un susurro. Ezequiel había sonreído, una expresión que mezclaba alivio con algo parecido a la pena. Por supuesto, doña Sofía. De hecho, insisto en que la vea antes de firmar cualquier documento. No quiero que después diga que la engañé. Habían acordado hacer el viaje a Teresópolis al día siguiente. El trayecto desde Río de Janeiro hasta Teresópolis tomaba aproximadamente 1 hora y media, en condiciones normales, serpenteando por carreteras de montaña que se elevaban desde el nivel del mar hasta las alturas frescas de la Serra dos Órgonos. Sofía había alquilado un coche pequeño con los últimos reales que le quedaban en la cuenta bancaria, llevando consigo a Lucas y Mariana porque no tenía con quién dejarlos y porque sentía que tenían derecho a participar en una decisión que afectaría fundamentalmente sus vidas. El paisaje cambiaba dramáticamente a medida que subían. Las favelas y edificios de concreto de Río daban paso a bosques de mata atlántica, cascadas que caían por laderas verticales de granito y pueblitos coloniales con iglesias barrocas pintadas de blanco y oro. Teresópolis era conocido como un refugio de montaña para las familias ricas de Río que buscaban escapar del calor sofocante del verano. Un lugar de casas de campo elegantes, restaurantes gourmet y aire tan limpio que dolía respirarlo después de años de contaminación urbana. Pero el GPS los llevó cada vez más lejos del centro turístico de la ciudad, adentrándose en caminos secundarios de tierra que parecían no haber sido mantenidos en décadas. Los árboles se cerraban sobre el camino creando un túnel verde que bloqueaba la luz del sol,
y el único sonido, además del motor del coche, era el canto de pájaros invisibles que resonaba en el bosque como voces de espíritus. Después de casi 30 minutos de conducir por ese camino que apenas merecía el nombre, emergieron en un claro, y allí, como una aparición sacada de un cuento de horror gótico transportado al trópico, estaba la Casa Torcida. Las fotografías no le hacían justicia. En persona, la inclinación era tan pronunciada que dolía mirarla, como si el cerebro se rebelara contra una imagen que violaba todas las expectativas de cómo debería verse una estructura vertical. Sofía detuvo el coche a unos 50 metros de distancia, incapaz de acercarse más por un sentimiento instintivo de que cruzar ese umbral cambiaría algo fundamental e irreversible en su vida. Ezequiel ya estaba allí, su traje de lino blanco brillando como un faro de civilización en medio de ese paisaje salvaje. Fumaba uno de sus cigarros cubanos. El humo subiendo en espirales que parecían seguir la inclinación de la casa, en lugar de elevarse verticalmente hacia el cielo. «Bienvenida a su posible nuevo hogar, doña Sofía», dijo con una sonrisa irónica que no alcanzaba sus ojos cansados. Lucas y Mariana habían bajado del coche y ahora miraban la mansión con expresiones idénticas de horror fascinado. «Mamá, no podemos vivir aquí», susurró Mariana, su voz normalmente controlada quebrándose con un miedo que era mitad racional y mitad primordial. «Este lugar está mal, puedo sentirlo en mis huesos». Lucas, por su parte, había sacado su teléfono celular y estaba tomando fotografías con una expresión que era difícil de leer, mezclando escepticismo adolescente con algo que podría haber sido curiosidad morbosa. «Esto es una locura», murmuró, pero no apartaba los ojos de la estructura torcida. Y Sofía, parada entre sus hijos y la casa imposible, sintió el peso de una elección que definiría no solo su supervivencia inmediata, sino el tipo de madre, el tipo de mujer, el tipo de ser humano que sería en los años que le quedaban de vida. ¿Aceptarías vivir en una casa que desafía las leyes de la física si esa fuera tu única manera de proteger a tus hijos del abandono total? Piensa en esa pregunta mientras te digo esto. Si esta historia ya ha capturado tu atención, si sientes curiosidad por saber qué secretos guarda esa estructura imposible, toca 2 veces la pantalla y suscríbete, porque lo que Sofía está a punto de descubrir cambiará no solo su comprensión de la arquitectura, sino de la verdad misma y el precio que algunos están dispuestos a pagar para ocultarla. Respiró profundo, tomó las manos de sus hijos y juntos caminaron hacia la puerta de hierro oxidado de la Casa Torcida. Cruzar el umbral de la Casa Torcida fue como entrar en una dimensión donde las leyes de la gravedad habían sido reescritas por un dios borracho. El piso de madera oscura, que alguna vez debió ser de caoba brasileña pulida, se inclinaba de manera tan pronunciada que Sofía tuvo que apoyarse contra el marco de la puerta para no perder el equilibrio. La sensación era nauseabunda, como estar en un barco durante una tormenta constante que nunca se estabilizaba. El vestíbulo de entrada era amplio, con un techo alto decorado con molduras de yeso que representaban constelaciones astronómicas. La Cruz del Sur, Orión, las Pléyades, todas talladas con una precisión obsesiva. Una escalera de hierro forjado ascendía hacia los pisos superiores, siguiendo la inclinación antinatural de la estructura, sus barandillas decoradas con patrones geométricos que parecían ecuaciones matemáticas traducidas a metal. Las paredes estaban cubiertas con papel tapiz victoriano que había sido azul celeste, pero ahora era un gris fantasmal, manchado por la humedad y poblado por colonias de moho que formaban patrones que parecían mapas de continentes inexistentes. Ezequiel los guió a través de las habitaciones principales con la solemnidad de un guía turístico mostrando ruinas arqueológicas.
La sala de estar tenía muebles cubiertos con sábanas blancas convertidas en sudarios polvorientos, formas fantasmales de sofás y sillones que alguna vez habían sido elegantes. Una chimenea de piedra ocupaba toda una pared, su interior ennegrecido por cenizas de fuegos que se habían apagado hace décadas. Sobre la repisa había un retrato al óleo dentro de un marco dorado corroído. Un hombre de aproximadamente 50 años, delgado hasta la fragilidad, con ojos oscuros e intensos que parecían seguir al observador sin importar desde qué ángulo lo miraras. Vestía un traje negro formal del estilo de principios del siglo XX y sostenía en sus manos lo que parecía ser un telescopio de bronce en miniatura. «El profesor Arthur Montenegro», anunció Ezequiel señalando el retrato. El constructor original de esta casa y, según los registros que encontré, un hombre considerado loco por sus contemporáneos. El comedor era una habitación larga y estrecha, con una mesa para 12 personas que estaba milagrosamente nivelada a pesar de la inclinación del piso, evidencia de que alguien había ajustado las patas con cuñas de madera de diferentes alturas para crear una superficie horizontal en un mundo torcido. Las sillas que rodeaban la mesa eran de estilo imperio brasileño, con respaldos tallados que representaban instrumentos científicos, compases, astrolabios, sextantes, teodolitos. En las paredes colgaban mapas antiguos bajo vidrio polvoriento, mapas de las constelaciones visibles desde el hemisferio sur, mapas topográficos de la región de Teresópolis con elevaciones marcadas en números microscópicos, y algo que parecía ser un mapa geológico que mostraba capas de roca subterránea con anotaciones en una caligrafía apretada y angular que era casi ilegible. Lucas se había acercado a uno de estos mapas, limpiando el polvo con la manga de su chaqueta negra, sus ojos entrecerrados mientras intentaba descifrar las anotaciones. La cocina era sorprendentemente moderna para una casa de 1910, evidencia de que alguien había vivido aquí hasta fechas relativamente recientes. Había una estufa de gas de los años 60, un refrigerador antiguo de la marca Cónsul que probablemente ya no funcionaba, y gabinetes de madera con puertas de vidrio que revelaban platos y tazas cubiertos de polvo, pero aún intactos. El fregadero de porcelana estaba manchado de óxido, donde el agua había goteado durante años, creando patrones que parecían venas de cobre corriendo por la superficie blanca. Mariana abrió el grifo experimentalmente y, sorprendentemente, después de varios gorgoteos y escupidas de aire, comenzó a fluir un chorro de agua marrón que gradualmente se aclaró hasta volverse transparente. «Al menos hay agua corriente del pozo», observó con su voz clínica que usaba cuando intentaba ser práctica en medio del caos. «Probablemente necesite ser filtrada antes de beberla, pero es mejor que nada». Sofía sintió una puntada de orgullo maternal mezclada con tristeza. Su hija de 14 años ya estaba evaluando las condiciones de supervivencia básica en lugar de preocuparse por cosas normales de adolescentes como ropa o música. Los dormitorios del segundo piso eran 6 en total, todos conectados por un pasillo que parecía la cubierta de un barco durante una tormenta perpetua. Caminar en línea recta era imposible. El cuerpo instintivamente se inclinaba hacia la derecha para compensar la inclinación del piso hacia la izquierda, creando una forma de caminar tambaleante que habría sido cómica si no fuera tan desorientadora. Cada habitación tenía una cama de hierro forjado con colchones que se habían convertido en hogares para ratones y probablemente familias enteras de cucarachas. Las ventanas con arcos ojivales ofrecían vistas del bosque circundante, pero debido a la inclinación de la casa, esas vistas estaban todas torcidas 7 grados fuera de la vertical, lo que creaba la ilusión óptica de que los árboles también estaban inclinados cuando en realidad eran perfectamente rectos.
¿Era el mundo exterior intentando corregir la locura del mundo interior o viceversa? En uno de los dormitorios, evidentemente el del profesor Montenegro, a juzgar por los libros que llenaban estanterías que cubrían 3 de las 4 paredes, Sofía encontró una biblioteca personal que la dejó sin aliento. Había cientos de volúmenes, quizás 1000 o más, todos cuidadosamente organizados por tema. Una sección completa dedicada a astronomía, con títulos en portugués, inglés, francés y alemán, que databan desde mediados del siglo XIX hasta principios del XX. Otra sección sobre geología y tectónica de placas, conceptos que apenas estaban siendo formulados cuando esta casa fue construida. Libros sobre geodesia, la ciencia de medir la forma de la Tierra con precisión milimétrica, manuales de ingeniería estructural, tratados sobre materiales de construcción, estudios sobre la resistencia del hierro y el acero, y mezclados entre los textos científicos había tomos de filosofía, Kant, Nietzsche, Schopenhauer, todos con páginas marcadas y anotaciones en los márgenes en esa misma caligrafía apretada que Sofía había visto en los mapas del comedor. El profesor Montenegro no era un simple constructor excéntrico, era un erudito obsesivo, un hombre que había dedicado su vida a comprender las fuerzas fundamentales que gobiernan el universo y la Tierra misma. Ezequiel había permanecido en la entrada de la habitación, claramente incómodo con invadir este espacio que tenía la atmósfera sagrada de un santuario o una tumba. «Nunca entré mucho aquí», admitió, su voz inusualmente suave. «Siempre sentí que estaba profanando algo. Aunque legalmente todo esto es o era mío», señaló hacia una esquina donde había un escritorio de madera oscura, su superficie cubierta con instrumentos científicos, un sextante de bronce, una brújula de precisión dentro de una caja de terciopelo rojo, varios transportadores de diferentes tamaños, y lo que parecía ser un clinómetro, un instrumento diseñado específicamente para medir ángulos de inclinación. «El profesor murió aquí en 1943», continuó Ezequiel. «Lo encontraron sentado en ese escritorio, con la pluma aún en la mano, en medio de escribir algo que nunca terminó. Tenía 73 años y, según los registros municipales, vivió solo en esta casa durante los últimos 30 años de su vida. Ningún sirviente, ningún visitante regular, solo un hombre anciano y su casa torcida, midiendo y calculando cosas que nadie más entendía o valoraba. El tercer piso era más pequeño, consistiendo en lo que parecía ser un observatorio astronómico improvisado. El techo de esta habitación podía abrirse mediante un sistema de poleas y contrapesos, creando una abertura al cielo nocturno. En el centro de la habitación había una plataforma de observación construida con precisión obsesiva, nivelada perfectamente a pesar de la inclinación del piso, sobre la cual descansaban los restos de lo que alguna vez fue un telescopio refractor de alta calidad. El tubo de bronce estaba verdoso por la oxidación. Las lentes, probablemente arruinadas por décadas de exposición a la humedad, pero incluso en su estado deteriorado, era obvio que había sido un instrumento de calidad profesional. Las paredes de este observatorio estaban cubiertas con cartas estelares, algunas impresas, pero muchas dibujadas a mano con tinta china sobre papel grueso que se había vuelto quebradizo con el tiempo. Cada carta mostraba el cielo nocturno en diferentes fechas, con anotaciones detalladas sobre posiciones de estrellas, planetas y lunas, todo calculado con una precisión que sugería años de observación dedicada. Pero lo que realmente capturó la atención de Sofía fue una serie de fotografías clavadas directamente en las paredes de madera con tachuelas oxidadas. Eran fotografías en blanco y negro, algunas tan desvanecidas que apenas se podían distinguir las imágenes, mostrando la casa en diferentes etapas de construcción.
En las primeras imágenes, datadas según inscripciones al reverso de 1908, la estructura estaba perfectamente vertical, sus torres apuntando directo al cielo, sus paredes alineadas con la plomada de la gravedad. Pero a medida que las fotografías progresaban cronológicamente a través de 1909, 1910, 1911, la inclinación comenzaba a aparecer. Primero era casi imperceptible, quizás 1 grado o 2, luego 3 grados, luego 5. Y finalmente, en una fotografía datada de diciembre de 1912, la casa había alcanzado su inclinación actual de aproximadamente 7 grados, un ángulo que se había mantenido constante según las fotografías posteriores que llegaban hasta 1940. No era un colapso progresivo causado por fallas estructurales. Era un proceso controlado, deliberado, como si alguien estuviera ajustando gradualmente un instrumento gigantesco hasta alcanzar la calibración perfecta. Ezequiel, dijo Sofía lentamente, su mente trabajando para procesar las implicaciones de lo que estaba viendo. Esta casa no se está cayendo. Fue construida intencionalmente para inclinarse. El profesor Montenegro la diseñó así desde el principio. Ezequiel la miró con una expresión que mezclaba sorpresa con algo que podría haber sido alivio de que alguien finalmente estuviera viendo lo que él había visto, pero no había sabido cómo articular. Siempre sospeché algo así, admitió, sacudiendo la ceniza de su cigarro en un pequeño recipiente de metal que llevaba en el bolsillo. Pero, ¿por qué? ¿Qué propósito podría tener construir una casa torcida a propósito? ¿Qué estaba tratando de medir, o probar, o demostrar? Sofía no tenía respuesta todavía, pero sentía que la verdad estaba aquí, escondida en esta habitación llena de mapas estelares y fotografías cronológicas, esperando ser descubierta por alguien con la paciencia y la desesperación suficientes para buscarla. Lucas había encontrado una trampilla en el piso del observatorio, medio oculta bajo una alfombra persa tan podrida que se desintegró en polvo cuando la apartó con el pie. «Mamá, aquí hay escaleras que bajan», llamó, su voz mostrando la primera chispa de interés genuino que había expresado en meses. «Creo que conducen a un sótano o algo así». Las escaleras que descendían desde el observatorio eran estrechas y empinadas, construidas con hierro forjado que resonaba con cada paso como si la estructura entera fuera un instrumento musical gigantesco. Sofía encendió la linterna de su teléfono celular, el haz de luz apenas penetrando la oscuridad absoluta que se tragaba todo más allá de los primeros metros. El aire se volvía más frío a medida que descendían, cargado con un olor mineral que recordaba a túneles subterráneos o minas abandonadas. Ezequiel se había quedado arriba, admitiendo con una honestidad refrescante que tenía claustrofobia y prefería no descender a espacios cerrados bajo tierra. Lucas bajaba delante de Sofía con la confianza temeraria de un adolescente que aún no había aprendido a temer la oscuridad, mientras Mariana se aferraba a la chaqueta de su madre, sus dedos apretando la tela con una fuerza que hablaba de un miedo apenas contenido. Contaron 32 escalones antes de llegar al fondo, emergiendo en un espacio que les robó el aliento a todos simultáneamente. Era un sótano, sí, pero no era cualquier sótano. Era una catedral subterránea dedicada a la ingeniería mecánica del siglo XIX. El espacio era enorme, extendiéndose probablemente bajo toda la huella de la casa de arriba, con un techo abovedado sostenido por arcos de hierro fundido que estaban decorados con ecuaciones matemáticas grabadas directamente en el metal. El piso era de piedra pulida, nivelado con una precisión que contrastaba dramáticamente con la inclinación de todo lo que estaba arriba. Y ocupando el centro exacto de este espacio subterráneo, había un sistema de maquinaria tan complejo y hermoso que parecía una escultura creada por un artista que trabajaba en metal y matemáticas. Eran engranajes,
docenas de ellos, algunos tan grandes como ruedas de carreta, otros tan pequeños como monedas, todos interconectados en una red de dientes de bronce que se entrelazaban con la precisión de un reloj suizo magnificado 1000 veces. Y debajo de estos engranajes, montados sobre bases de hierro macizo, había resortes de acero del grosor de un brazo humano, 30 o quizás 40 de ellos, todos comprimidos bajo un peso invisible que debía ser la casa entera descansando sobre este sistema mecánico imposible. «Madre de Dios», susurró Lucas, su cinismo adolescente completamente evaporado, reemplazado por un asombro genuino que Sofía no había visto en su rostro desde que era un niño pequeño visitando el planetario de Río. Se acercó al sistema de engranajes, sus dedos extendiéndose para tocar, pero deteniéndose justo antes de hacer contacto, como si temiera que un toque humano pudiera romper un equilibrio que había sido mantenido durante más de un siglo. Esto es ingeniería de nivel industrial. ¿Cómo pudo un solo hombre construir algo así? ¿Cuánto tiempo le habría tomado? ¿Cuánto habría costado? Mariana, desde su perspectiva más científica, estaba examinando las bases sobre las cuales descansaban los resortes. Estos resortes están calculados para soportar una carga específica, observó, su voz tomando ese tono de conferencia que usaba cuando estaba procesando información compleja. Y miren aquí, hay marcadores de medición grabados en el metal. Es como si el profesor Montenegro estuviera midiendo el peso exacto de la casa y cómo ese peso se distribuía a través de estos resortes. Sofía caminó lentamente alrededor del perímetro del sótano, su linterna revelando más detalles con cada paso. En las paredes había paneles de madera oscura, y cuando tocó uno experimentalmente, descubrió que se deslizaba hacia un lado, revelando compartimentos ocultos detrás. El primer compartimento que abrió contenía lo que parecían ser registros de mantenimiento, cuadernos encuadernados en cuero con entradas fechadas que se remontaban a 1912. Tomó uno al azar y lo abrió, encontrando páginas llenas de números, tablas, gráficos que trazaban algo a lo largo del tiempo. Resorte número 17. Compresión medida a las 6 de la mañana del 3 de marzo de 1923. 47.3 milímetros. Resorte número 18. Compresión medida a la misma hora. 47.1 milímetros. Página tras página de mediciones obsesivas, tomadas diariamente durante décadas. El profesor Montenegro había dedicado su vida a monitorear este sistema mecánico con el cuidado de un médico monitoreando los signos vitales de un paciente crítico. Otro compartimento contenía mapas enrollados, protegidos en tubos de metal cilíndricos que los habían preservado del aire húmedo del sótano. Sofía desplegó uno sobre una mesa de trabajo que estaba milagrosamente limpia de polvo, como si el aire aquí abajo estuviera sellado y purificado de alguna manera. Era un mapa geodésico de la región de Teresópolis y sus alrededores, pero no era como los mapas modernos de Google. Este mostraba capas de roca subterránea, fallas geológicas marcadas en rojo intenso, y algo más, una línea quebrada que atravesaba la región como una cicatriz, etiquetada como zona de fractura principal, activa desde época precámbrica, reactivada periódicamente. La casa torcida estaba marcada con una X roja, exactamente sobre esta línea de fractura. No era coincidencia. El profesor Montenegro había construido deliberadamente su casa sobre una falla geológica activa. Pero, ¿por qué? ¿Era un acto de locura suicida? ¿O había método en esta locura aparente? Un tercer compartimento, este sellado con un candado de bronce que se rompió fácilmente bajo la presión de una palanca de metal que Lucas encontró entre las herramientas dispersas por el sótano, contenía algo que hizo que el corazón de Sofía se acelerara, una cápsula del tiempo.
Era un cilindro de metal del tamaño de una lata grande de café, sellado con cera roja que llevaba impreso un sello que mostraba un telescopio cruzado con un teodolito. Con manos que temblaban de anticipación y algo parecido al miedo reverencial, Sofía rompió el sello de cera y desenroscó la tapa. Dentro, envueltos en papel encerado que crujía al tacto, había documentos que habían sido preservados en condiciones casi perfectas. El primero era una carta escrita en la caligrafía apretada del profesor Montenegro, dirigida a quien encuentre esto cuando el tiempo sea correcto. La tinta era negra y clara. Las palabras elegidas con el cuidado de alguien que sabía que podría estar hablando a través de décadas o incluso siglos. A quien encuentre esto, leyó Sofía en voz alta, su voz resonando en el espacio subterráneo con una calidad casi ritual. Le escribo desde el año 1938, a la edad de 68 años, sabiendo que mis días están contados y que la verdad que he dedicado mi vida a documentar morirá conmigo, a menos que sea preservada para una generación futura que tenga el coraje de enfrentarse a poderes que prefieren la ignorancia cómoda sobre el conocimiento incómodo. Mi nombre es Arthur Simoes Montenegro, profesor de astronomía y geodesia, y esta casa que parecerá a ojos profanos una locura arquitectónica es, de hecho, el instrumento científico más preciso que he sido capaz de crear con recursos limitados y oposición constante. La inclinación que observarán no es defecto sino diseño. Esta casa está construida sobre la falla de Teresópolis, una fractura en la corteza terrestre que corre desde la costa hasta las montañas, activa y en constante movimiento, aunque imperceptible para sentidos humanos no asistidos por instrumentación. He construido la casa sobre un sistema de resortes calibrados que permiten que la estructura se incline siguiendo el movimiento de la falla, convirtiéndola efectivamente en un sismógrafo arquitectónico de escala monumental. La carta continuaba por varias páginas más, explicando con detalle técnico cómo el profesor Montenegro había desarrollado su teoría de que la región de Teresópolis estaba sujeta a actividad sísmica significativa que todos los geólogos oficiales negaban porque reconocer la verdad habría impedido el desarrollo inmobiliario de la zona. Llevé mis hallazgos a la Academia Brasileña de Ciencias en 1915. Escribía con una amargura palpable incluso a través de décadas de distancia temporal. Me ridiculizaron. Llamaron a mis mediciones fantasías de un astrónomo que no entiende geología, pero yo sabía la verdad. Había medido los movimientos, había registrado los microtemorios, había correlacionado la actividad de la falla con eventos astronómicos específicos que ejercían fuerzas gravitacionales variables sobre la corteza terrestre. Cuando llevé mi evidencia a las autoridades municipales, solicitando que se prohibiera la construcción de estructuras grandes sobre la zona de falla, fui silenciado. Hombres poderosos con intereses en desarrollos inmobiliarios se aseguraron de que mi licencia para enseñar fuera revocada, de que mis artículos fueran rechazados de las publicaciones científicas, de que mi reputación fuera destruida sistemáticamente. Y así construí esta casa como mi protesta silenciosa y mi evidencia permanente, esperando que algún día, cuando la falla se active con suficiente fuerza como para que nadie pueda negar su existencia, alguien venga aquí y comprenda que traté de advertir. Además de la carta, la cápsula del tiempo contenía registros fotográficos extraordinarios. Eran fotografías tomadas desde el observatorio del tercer piso, pero no del cielo nocturno como Sofía había esperado. Eran fotografías del horizonte, tomadas con exposiciones largas que capturaban el movimiento de estrellas para establecer referencias de posición exactas. Pero lo que estaban midiendo realmente era el cambio en la inclinación del horizonte a lo largo del tiempo.
El profesor Montenegro había desarrollado una técnica para usar la posición de estrellas fijas como plomadas celestiales. Y al fotografiar estas estrellas desde su casa deliberadamente inclinada, podía medir con precisión microscópica cómo la inclinación cambiaba en respuesta a movimientos de la falla geológica debajo. Era brillante, era obsesivo, y había sido completamente ignorado por el establecimiento científico de su época, porque la verdad que revelaba amenazaba demasiados intereses económicos poderosos. Predigo, concluía la carta del profesor Montenegro, que entre los años 2020 y 2050, la falla de Teresópolis experimentará reactivación significativa. Los signos ya son evidentes para quien sepa dónde buscar. Y cuando eso suceda, cuando las casas de los ricos se agrieten y los hoteles de lujo se derrumben, espero que alguien recuerde que un hombre intentó advertirles y fue silenciado por su honestidad. Sofía sintió un escalofrío recorrer su columna que no tenía nada que ver con la temperatura fría del sótano. Estaban en 2024. Exactamente en el medio de la ventana temporal que el profesor Montenegro había predicho hace más de 80 años. Si tenía razón, si realmente había una falla geológica activa bajo Teresópolis, entonces no solo esta casa estaba en peligro, sino potencialmente toda la región. Miles de personas viviendo en condominios de lujo, hoteles boutique, casas de veraneo, todos construidos sobre terreno inestable, todos en riesgo, porque hace un siglo un científico fue silenciado por decir verdades inconvenientes. «Mamá», dijo Mariana con voz temblorosa, «necesitamos mostrar esto a alguien. Esto es importante. Esto podría salvar vidas». Lucas, por su parte, estaba tomando fotografías de todo con su teléfono. Los engranajes, los resortes, los mapas, la carta del profesor Montenegro. «Voy a subirlo a internet», dijo con determinación. «Voy a hacerlo viral. No van a poder ignorar esto si suficientes personas lo ven». Pero Sofía, con la experiencia amarga de alguien que había visto cómo el poder aplasta la verdad, sabía que no sería tan simple. Si hombres poderosos habían silenciado al profesor Montenegro en 1915, hombres igualmente poderosos intentarían silenciarla a ella en 2024. La pregunta era, ¿tendría el coraje de luchar como él había luchado, sabiendo que esa lucha probablemente le costaría todo lo poco que aún le quedaba? Subieron del sótano en silencio, cada uno procesando las implicaciones de lo que habían descubierto de maneras diferentes pero igualmente profundas. Ezequiel los esperaba en el observatorio, su cigarro consumido hasta convertirse en ceniza, su expresión mostrando una curiosidad mezclada con aprensión. Por sus caras, asumo que encontraron algo significativo allá abajo. Observó, estudiando particularmente el rostro de Sofía, que debía mostrar la tormenta de emociones que rugía en su interior. Ella le extendió la carta del profesor Montenegro sin decir palabra, permitiendo que las palabras del científico muerto hablaran por sí mismas. Ezequiel leyó lentamente, sus ojos moviéndose de izquierda a derecha a través de las líneas de caligrafía antigua, su expresión cambiando gradualmente de curiosidad a comprensión y finalmente a algo parecido al horror. «Santa Madre de Dios», murmuró cuando terminó. «Si esto es verdad, si realmente hay una falla activa bajo toda esta región, y yo he estado intentando deshacerme de la única evidencia física que lo prueba, he sido un tonto, peor que un tonto. He sido cómplice de la misma conspiración de silencio que destruyó a este hombre». Sofía tomó una decisión en ese momento, una de esas decisiones que cambian el curso completo de una vida con la finality de un río, decidiendo qué camino tomar al encontrar una bifurcación. «Acepto la casa», dijo con voz firme que sorprendió incluso a ella misma. No solo como pago de la deuda, sino como responsabilidad.
Si el profesor Montenegro dedicó su vida a advertir sobre un peligro que nadie quería ver, entonces el mínimo que puedo hacer es intentar continuar su trabajo. Ezequiel la miró con una mezcla de alivio y preocupación. Doña Sofía, debe entender que si hace pública esta información, si intenta demostrar que hay una falla geológica activa bajo una de las zonas más caras de bienes raíces en el estado de Río de Janeiro, habrá personas muy poderosas que harán todo lo posible para detenerla. Estamos hablando de miles de millones de reales en propiedades que perderían valor instantáneamente si se comprobara que están construidas sobre terreno sísmicamente activo. Hay desarrolladores, políticos, inversores, toda una red de intereses que preferirían que esta casa y todo lo que contiene desapareciera en un accidente conveniente de demolición. Las palabras de Ezequiel resultaron ser proféticas más rápido de lo que cualquiera podría haber anticipado. 2 días después de que Sofía firmara los papeles de transferencia de propiedad, convirtiendo oficialmente la casa torcida en su responsabilidad legal y moral, recibió la primera visita. Era un hombre de aproximadamente 55 años, alto y distinguido, con cabello plateado perfectamente peinado hacia atrás, y un traje de lino italiano que probablemente costaba más que el coche usado que Sofía había vendido la semana anterior para comprar comida para sus hijos. Llegó en una Mercedes-Benz negra con vidrios polarizados, acompañado por 2 asistentes más jóvenes que llevaban maletines de cuero y expresiones de eficiencia corporativa. Se presentó como Octavio Drummond, pero el título que usó fue Senador Octavio Drummond, pronunciado con el tipo de énfasis que dejaba claro que esperaba reconocimiento y deferencia automáticos. Sofía lo recibió en el jardín salvaje frente a la casa porque el interior aún estaba en proceso de limpieza y, francamente, porque no quería que este hombre entrara en el espacio sagrado que había heredado del profesor Montenegro. «Señora Vasconcelos», comenzó Drummond, con una sonrisa que era toda dientes blancos perfectos y ninguna calidez genuina. «He venido a hacerle una oferta que creo encontrará extremadamente generosa». Hizo un gesto hacia la casa inclinada detrás de ella, su expresión mostrando el tipo de disgusto educado que los ricos reservan para las cosas que consideran feas, pero demasiado insignificantes para merecer indignación real. Esta propiedad, aunque arquitectónicamente única, representa un peligro para la seguridad pública. La estructura está claramente comprometida. La inclinación es evidencia de fallas fundamentales en la fundación y es solo cuestión de tiempo antes de que colapse completamente, posiblemente hiriendo o matando a cualquiera que sea lo suficientemente imprudente como para estar cerca cuando eso suceda. Como senador y como alguien profundamente comprometido con el bienestar de nuestra comunidad, siento la responsabilidad de prevenir tal tragedia. Hizo una pausa para efecto dramático. Sus ojos grises, estudiando el rostro de Sofía, buscando signos de la codicia o desesperación que claramente esperaba explotar. «Por lo tanto», continuó Drummond, «estoy preparado para ofrecerle 2 millones de reales en efectivo por esta propiedad, con la condición de que la transferencia se complete dentro de las próximas 72 horas. Estoy seguro que estará de acuerdo. Una cantidad extraordinariamente generosa para lo que es esencialmente un peligro público que necesita ser demolido. Con ese dinero podría pagar todas las deudas de su difunto esposo, comprar un apartamento modesto para usted y sus hijos, quizás incluso guardar algo para su educación futura. Todo lo que pido a cambio es que firme estos documentos renunciando a cualquier reclamo sobre la propiedad y, lo que es igualmente importante, acordando no hacer declaraciones públicas sobre la historia de la casa o cualquier documentación peculiar que pueda haber encontrado en el interior».
La amenaza implícita en esas últimas palabras era clara como cristal. Drummond sabía sobre el trabajo del profesor Montenegro, sabía sobre la falla geológica y estaba dispuesto a pagar una cantidad obscena de dinero para asegurar que esa información permaneciera enterrada, literalmente enterrada, bajo los escombros de una demolición conveniente. Sofía sintió la tentación. Sería mentira decir que no la sintió. 2 millones de reales resolverían todos sus problemas financieros inmediatos. Sus hijos podrían volver a tener una vida normal. Mariana podría perseguir sus sueños de estudiar medicina sin la carga de la pobreza aplastante. Lucas podría dejar de llevar el peso de la amargura y volver a ser el muchacho optimista que había sido antes de que su padre muriera. Y ella podría dormir por las noches sin la ansiedad constante de preguntarse cómo alimentaría a sus hijos al día siguiente. Pero entonces recordó la carta del profesor Montenegro. Esa voz desde el pasado hablando de verdades silenciadas y advertencias ignoradas. Recordó los mapas geodésicos mostrando la falla activa bajo miles de hogares. Recordó la predicción de que entre 2020 y 2050 habría reactivación significativa. Y se preguntó cuántas vidas podrían perderse si ella aceptaba este dinero de sangre y permitía que la evidencia fuera destruida. No, dijo simplemente, la palabra saliendo de su boca con una firmeza que la sorprendió. Esta casa no está en venta, no a ningún precio. La expresión de Drummond cambió instantáneamente. La sonrisa cortés se evaporó, reemplazada por una dureza que revelaba el hombre real debajo de la máscara de político afable. Señora Vasconcelos, le sugiero reconsiderar. 2 millones de reales es mi primera oferta y también será mi última. Si la rechaza, me veré obligado a proceder por otros medios. Tengo amigos en la municipalidad que pueden declarar esta estructura como peligro público y ordenar su demolición inmediata sin compensación para usted. Tengo inspectores de construcción que certificarán que la casa está a punto de colapsar. Tengo jueces que firmarán órdenes de desalojo antes de que pueda encontrar un abogado para representarla. Y si aún así insiste en ser obstinada, tengo otros recursos. Dejó la amenaza flotando en el aire como humo tóxico. Sus asistentes, que hasta ahora habían permanecido silenciosos, dieron un paso adelante, sus posturas corporales sutilmente amenazantes, de una manera que hablaba de violencia contenida, lista para ser liberada con una palabra de su jefe. Lucas, que había estado observando desde la ventana del segundo piso, bajó corriendo las escaleras y se plantó al lado de su madre, su cuerpo delgado vibrando con furia adolescente. «Lárguense de nuestra propiedad», dijo con voz que intentaba ser amenazante, pero se quebraba ligeramente con la emoción. «Mi madre dijo que no. La casa es nuestra, y ustedes no tienen derecho a estar aquí». Drummond lo miró con el tipo de desdén que los poderosos reservan para los jóvenes idealistas que aún no han aprendido que el mundo funciona con dinero y conexiones, no con principios morales. «Joven», dijo con una voz que goteaba condescendencia, «estás en edad de entender cómo funciona el mundo real. Tu madre está a punto de cometer un error que arruinará lo que queda de sus vidas. Si tuvieras 2 dedos de frente, la convencerías de aceptar mi generosa oferta mientras aún está sobre la mesa». Pero Lucas no retrocedió. De hecho, sacó su teléfono y comenzó a grabar video abiertamente. «Quiero esto documentado», dijo, su voz ahora más firme. «Un senador llegando a nuestra casa a amenazarnos si no vendemos. Internet va a amar esto». La amenaza de exposición pública hizo que Drummond recalculara visiblemente. En la era de las redes sociales, donde videos virales podían destruir carreras políticas en cuestión de horas, incluso los poderosos tenían que ser cuidadosos con cómo ejercían su poder. «Guarda ese teléfono, muchacho», dijo con voz tensa. «No he amenazado a nadie.
Simplemente he hecho una oferta de negocios legítima que tu madre es libre de aceptar o rechazar. Se volvió hacia Sofía, su expresión ahora cuidadosamente neutral. Tiene una semana para reconsiderar, señora Vasconcelos. Después de eso, procederé con los canales legales apropiados para lidiar con esta situación. Regresó a su Mercedes, sus asistentes siguiéndolo como sombras obedientes, y el vehículo se alejó levantando una nube de polvo que tardó varios minutos en asentarse. Sofía se quedó mirando el camino vacío, sintiendo cómo la adrenalina del enfrentamiento comenzaba a drenarse de su sistema, dejándola temblorosa y asustada, pero también, extrañamente, más viva de lo que se había sentido en meses. Esa noche, después de que los niños se durmieran en los colchones inflables que había comprado con los últimos reales que le quedaban, Sofía se sentó en el observatorio del tercer piso y miró las estrellas a través de la abertura en el techo. Las mismas estrellas que el profesor Montenegro había observado hace casi un siglo, patrones de luz que habían sido constantes mientras civilizaciones enteras ascendían y caían en la tierra debajo. Se preguntó si él había sentido esta misma mezcla de miedo y determinación cuando enfrentó a los poderosos de su época. Se preguntó si había tenido momentos de duda, noches donde la tentación de rendirse y aceptar el silencio cómodo había sido casi irresistible, pero él había persistido. Había construido esta casa como testimonio permanente de verdades que otros querían enterrar. Había dedicado 30 años de soledad y ostracismo a mantener registros que esperaba que algún día alguien encontrara y valorara. Y ahora ella, una viuda quebrada con 2 hijos que dependían de ella, era la heredera de esa responsabilidad. Era aterrador, era abrumador, pero también era, en cierto sentido extraño, un regalo, un propósito que iba más allá de la mera supervivencia, una razón para levantarse cada mañana que era más grande que sus problemas personales. La semana que Drummond le había dado pasó en una neblina de actividad frenética. Sofía sabía que necesitaba aliados, personas con credibilidad científica y alcance mediático que pudieran validar el trabajo del profesor Montenegro antes de que Drummond usara su poder político para demoler la evidencia. Comenzó haciendo lo único que podía hacer con recursos limitados: investigación en Internet. Buscó expertos en geología de Brasil, particularmente aquellos asociados con universidades federales que tendrían menos probabilidad de estar en la nómina de intereses privados. Encontró artículos académicos sobre actividad sísmica en la región sureste de Brasil, la mayoría concluyendo que era mínima y no representaba riesgo significativo para construcciones. Pero entre esos artículos de consenso tranquilizador, encontró algunos outliers, científicos que cuestionaban las metodologías estándar, que sugerían que los datos históricos estaban siendo interpretados selectivamente para favorecer el desarrollo inmobiliario. Y entre esos científicos, un nombre aparecía repetidamente: Helena Ribeiro, astrofísica de la Universidad de São Paulo, con especialización secundaria en geodesia y un historial de activismo en preservación de sitios científicos históricos. Los artículos de la Biblioteca Ribeiro eran exactamente lo que Sofía necesitaba. Rigurosos, científicamente, pero escritos con una pasión que sugería que esta mujer entendía que la ciencia no existe en un vacío, que tiene implicaciones reales para vidas reales. Había escrito extensamente sobre cómo el desarrollo urbano en Brasil frecuentemente ignoraba advertencias geológicas en favor de ganancias a corto plazo, citando casos específicos de deslizamientos de tierra en Río de Janeiro y São Paulo que habían matado a cientos de personas pobres que vivían en favelas construidas sobre suelo inestable, mientras las autoridades habían ignorado advertencias de geólogos durante décadas. La ciencia, sin coraje para decir verdades incómodas,
no es ciencia, sino relaciones públicas para los poderosos, había escrito en un artículo particularmente mordaz de 2022. Sofía encontró la dirección de email de la DC Catras Ribeiro en el sitio web de la universidad y pasó 3 horas escribiendo y reescribiendo un mensaje que intentaba comunicar la urgencia de la situación sin sonar como una chiflada con teorías de conspiración. Estimada Detra Ribeiro. Comenzaba el email final que finalmente se atrevió a enviar a las 2 de la madrugada, cuando el insomnio y la desesperación superaron su timidez. Mi nombre es Sofía Vasconcelos y he heredado una propiedad en Teresópolis que creo contiene evidencia científica histórica de importancia crítica relacionada con actividad sísmica en la región. La casa fue construida en 1910 por el profesor Arthur Montenegro, un astrónomo y geodesta que fue desacreditado por sus contemporáneos por advertir sobre una falla geológica activa. He descubierto en el sótano de la propiedad un sistema de medición sismográfica mecánica junto con registros detallados que se extienden por décadas. También he descubierto que hay fuerzas poderosas interesadas en demoler esta estructura y suprimir la evidencia que contiene. Adjunto fotografías de algunos de los documentos y del sistema mecánico. Si esto es de interés científico para usted, le ruego que considere visitar la propiedad antes de que sea demasiado tarde. Entiendo que suena extraordinario, posiblemente incluso inverosímil, pero le juro por la memoria de mi difunto esposo y por el futuro de mis hijos que todo lo que digo es verdad. Adjuntó las mejores fotografías que Lucas había tomado, presionó enviar, y luego se quedó mirando la pantalla, sintiendo la mezcla de esperanza y terror, que viene de lanzar un mensaje al vacío digital, sin saber si alguien del otro lado lo escuchará o lo ignorará como ruido entre millones de otros emails. La respuesta llegó 18 horas después, mucho más rápido de lo que Sofía había osado esperar. Señora Vasconcelos, las fotografías que ha enviado son extraordinarias. Si son auténticas, representan uno de los sistemas de monitoreo sísmico mecánicos más sofisticados del siglo XIX que he visto documentados. Conozco el trabajo del profesor Montenegro solo tangencialmente a través de referencias en textos históricos sobre astronomía brasileña, pero no tenía idea de que hubiera construido algo de esta escala. Estaré en Río de Janeiro este fin de semana para una conferencia en la UFRJ. ¿Sería posible visitar la propiedad el domingo? Comprendo la urgencia basándome en lo que describe sobre amenazas de demolición. Si puedo ayudar a preservar este sitio científico histórico, considere que tiene mi total compromiso. Atentamente, Dra. Elena Ribeiro. Sofía leyó el email 3 veces, las lágrimas corriendo por sus mejillas sin que se molestara en limpiarlas. Ayuda. Finalmente, después de meses de sentir que se ahogaba sola, alguien le estaba lanzando una cuerda. Respondió inmediatamente confirmando la visita para el domingo y proporcionando direcciones detalladas para llegar a la casa torcida. El domingo amaneció con cielo despejado y aire fresco de montaña que olía a pino y tierra húmeda. Sofía había pasado los 2 días anteriores limpiando el sótano tan exhaustivamente como era posible, organizando los documentos del profesor Montenegro en orden cronológico, preparando el espacio para ser examinado por ojos científicos profesionales. A las 10 de la mañana exactamente, un Volkswagen Gol blanco subió por el camino de tierra y se detuvo frente a la casa. De él descendió una mujer de aproximadamente 45 años, de estatura media, con cabello negro recogido en un moño práctico, usando jeans, botas de campo y una camiseta con el logo de la Universidad de São Paulo. Llevaba gafas de marco grueso que le daban un aire de seriedad académica, y cargaba una mochila grande que evidentemente contenía equipamiento científico. Pero lo que más impresionó a Sofía
fue su expresión cuando miró por primera vez la casa torcida. No era disgusto o miedo, sino asombro puro y sin filtro. «¡Madre de Dios!», susurró la Directrice de Ribeiro, su cuello inclinándose hacia atrás para tomar toda la estructura torcida. «Las fotografías no le hacen justicia. Esto es hermoso en su audacia». Puede imaginar el coraje que tomó construir algo así cuando todos le decían que estaba loco. Las siguientes 6 horas pasaron en un torbellino de examinación científica. La Directrice Ribeiro descendió al sótano con el tipo de reverencia que otras personas reservan para entrar en catedrales o museos de arte de clase mundial. Fotografió el sistema de engranajes y resortes desde todos los ángulos posibles. Tomó mediciones con instrumentos que sacó de su mochila, estudió los registros del profesor Montenegro con una intensidad que sugería que estaba leyendo textos sagrados. «Esto es trabajo de genio», murmuraba para sí misma mientras pasaba las páginas de los cuadernos de observación. «La metodología es impecable. Las mediciones son precisas hasta fracciones de milímetro. Y miren esto. Aquí está correlacionando los movimientos de la falla con ciclos lunares, con alineaciones planetarias, con variaciones en la rotación terrestre. Estaba décadas, quizás un siglo adelantado a su tiempo en comprender cómo las fuerzas astronómicas afectan la geología terrestre. Subió al observatorio y estudió los mapas astronómicos, trazando con su dedo las correlaciones que el profesor Montenegro había dibujado entre posiciones estelares y movimientos telúricos. Usó las estrellas como puntos de referencia absolutos en el espacio. Explicó a Sofía con voz llena de admiración. «Es brillante. Si mides la posición de estrellas fijas desde una casa que se mueve con la falla geológica, puedes detectar movimientos de milímetros que serían completamente invisibles con instrumentos terrestres de su época». Finalmente, después de horas de estudio exhaustivo, la Directrice Ribeiro se sentó en una de las sillas torcidas del comedor y miró directamente a Sofía con una expresión que mezclaba excitación científica con preocupación profunda. «Señora Vasconcelos, necesito ser completamente honesta con usted sobre lo que he encontrado aquí. Primero, la buena noticia. Este sitio es de importancia científica e histórica incalculable. El profesor Montenegro no estaba loco. Estaba completamente cuerdo y dolorosamente correcto. Hay evidencia clara en sus registros de actividad sísmica constante en esta región. Movimientos que son pequeños, pero acumulativos, y que sugieren exactamente lo que él predijo. Una falla activa capaz de generar terremotos significativos. Segundo, la mala noticia. Si hacemos pública esta información, si comprobamos científicamente que hay una falla activa bajo una de las zonas de desarrollo inmobiliario más caras de Río de Janeiro, va a haber una guerra. Desarrolladores que han invertido miles de millones de reales en construcciones perderán todo. Políticos que aprobaron esas construcciones serán expuestos como incompetentes o corruptos, y todas esas personas poderosas van a dirigir su considerable influencia hacia silenciarnos exactamente como silenciaron al profesor Montenegro hace un siglo. Hizo una pausa, estudiando el rostro de Sofía. La pregunta es, ¿está preparada para esa guerra? Porque una vez que abramos esta caja de Pandora, no habrá manera de cerrarla nuevamente. Sofía miró los ojos de la Directrice Ribeiro y vio reflejada en ellos la misma pregunta que había estado atormentándola desde que encontró la cápsula del tiempo del profesor Montenegro. Tenía el coraje de enfrentar a los poderosos sabiendo que probablemente la aplastarían. ¿Valía la pena arriesgar el bienestar de sus hijos por una verdad que la mayoría de la gente preferiría ignorar? Pero entonces pensó en las miles de familias viviendo en edificios construidos sobre terrenos sísmicamente activos sin saberlo.
Niños durmiendo en habitaciones que podrían convertirse en tumbas si la predicción del profesor Montenegro se materializaba. Pensó en su difunto esposo Ricardo, que había muerto en un accidente de construcción causado por negligencia y corrupción, y cómo su muerte había sido solo un número en estadísticas que nadie importante se molestaba en leer. Y supo, con una certeza que venía del fondo de su alma, que no podía guardar silencio. «Estoy preparada», dijo, su voz firme aunque sus manos temblaban. «Haga lo que tenga que hacer, doctora. Publique los hallazgos, contacte a los medios, alerte a las autoridades competentes. Y si el senador Drummond y sus amigos quieren una guerra, que vengan. Al menos, esta vez, habrá alguien dispuesto a pelear». La doctora Ribeiro sonrió, una expresión que mezclaba tristeza con respeto. «Entonces comencemos. Necesito traer un equipo completo de la universidad para documentar todo esto apropiadamente. Sismólogos, historiadores de la ciencia, ingenieros estructurales, todos los que puedan proporcionar validación independiente de lo que el profesor Montenegro construyó aquí. Mientras tanto, voy a contactar a colegas en medios de comunicación científicos de confianza, periodistas que no están en la nómina de intereses inmobiliarios. Y voy a iniciar el proceso para solicitar que este sitio sea declarado Patrimonio Científico Nacional, lo que legalmente impediría su demolición. Sacó su teléfono y comenzó a hacer llamadas allí mismo. Su voz profesional pero urgente, mientras explicaba a diferentes personas del otro lado de la línea lo que había descubierto. Sofía escuchó fragmentos de esas conversaciones. Sistema de medición sismográfica del siglo XIX completamente funcional. Evidencia de falla geológica activa que ha sido sistemáticamente ignorada. Necesitamos protección legal inmediata antes de que sea demolido. Cada llamada era un paso más hacia un punto sin retorno, y Sofía sintió una mezcla de terror y alivio. Al menos ya no estaba sola en esto. Los eventos se aceleraron con una velocidad que dejó a Sofía sin aliento. 48 horas después de la visita de la doctora Ribeiro, un equipo de 12 científicos de la USP, UFRJ y Unicamp llegó a la casa torcida con camionetas llenas de equipamiento. Instalaron sismógrafos modernos en el sótano junto al sistema victoriano del profesor Montenegro, creando un puente temporal entre tecnologías separadas por más de un siglo. Tomaron muestras de roca del terreno circundante para análisis geológico. Documentaron cada página de los cuadernos del profesor con cámaras de alta resolución. Y lo más importante, comenzaron a encontrar exactamente lo que él había predicho. Micromovimientos sísmicos constantes, pequeños pero medibles, que confirmaban la presencia de una falla activa. La doctora Ribeiro organizó una conferencia de prensa en la Universidad Federal de Río de Janeiro, invitando a periodistas de los principales medios de comunicación del país. La sala estaba llena. Cámaras de televisión apuntando hacia el podio donde la científica presentó sus hallazgos preliminares con la precisión de un fiscal presentando evidencia en un juicio. Mostró fotografías del sistema mecánico del sótano, gráficos comparando las mediciones del profesor Montenegro con datos sísmicos modernos, mapas geológicos que mostraban la falla de Teresópolis extendiéndose exactamente donde él había documentado hace un siglo. «Lo que hemos descubierto», declaró la doctora Ribeiro con voz que resonaba con autoridad científica, «no es simplemente un artefacto histórico curioso, sino evidencia de que un científico brasileño del siglo XIX identificó correctamente un riesgo geológico significativo que fue ignorado por razones políticas y económicas. Y ese riesgo no ha desaparecido. De hecho, nuestras mediciones preliminares sugieren que la actividad sísmica en esta falla ha aumentado en los últimos años.
exactamente en línea con las predicciones que el profesor Montenegro hizo en 1938. Hay actualmente aproximadamente 50.000 personas viviendo en estructuras construidas directamente sobre o muy cerca de esta zona de falla, la mayoría en condominios de lujo y hoteles que fueron aprobados para construcción sin estudios sísmicos adecuados. Como comunidad científica, tenemos la responsabilidad moral de advertir sobre este peligro antes de que sea demasiado tarde. La conferencia de prensa fue transmitida en vivo por varios canales de noticias. En cuestión de horas, el hashtag Casa Torcida estaba siendo tendencia en Twitter brasileño. Los comentarios de Internet se dividieron predeciblemente entre quienes alababan a la Doca Cra Ribeiro por su valentía y quienes la acusaban de alarmismo irresponsable que destruiría el mercado inmobiliario de Teresópolis. La reacción del senador Drummond fue rápida y brutal. Esa misma noche, apareció en el principal programa de noticias de la televisión brasileña, sentado en un estudio elegante, su expresión cuidadosamente calibrada para transmitir preocupación paternal mezclada con autoridad tranquilizadora. Respeto profundamente a la Doca de Tátara Ribeiro y su trabajo científico. Comenzó con un tono que goteaba condescendencia apenas velada, pero creo que en este caso ha sido engañada por evidencia cuestionable. He consultado con los geólogos más respetados de Brasil, incluidos varios de Petrobras y del Instituto Nacional de Geofísica, y todos están de acuerdo en que la región de Teresópolis es sísmicamente estable. Esta casa torcida no es un instrumento científico, sino simplemente una estructura mal construida que se está hundiendo gradualmente debido a una fundación inadecuada. Crear pánico innecesario sobre supuestos riesgos sísmicos no solo es científicamente irresponsable, sino económicamente devastador para miles de familias que han invertido sus ahorros de vida en propiedades en esta región. Hizo una pausa para efecto, sus ojos mirando directamente a la cámara con una intensidad que estaba diseñada para transmitir sinceridad. Por eso, como senador y presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, he solicitado una investigación oficial sobre esta propiedad y he ordenado inspecciones de emergencia que, estoy seguro, confirmarán que representa un peligro estructural inmediato que requiere demolición para proteger la seguridad pública. La batalla se trasladó a los tribunales y a la Corte de Opinión Pública simultáneamente. La Drapilastis Ribeiro presentó una petición de emergencia en la Justicia Federal solicitando protección patrimonial para la Casa Torcida basándose en su valor científico e histórico. Drummond contraatacó con una orden municipal declarando la estructura como peligro público inminente que requería demolición inmediata. Jueces de diferentes niveles del sistema judicial brasileño emitieron órdenes contradictorias. Un juez federal ordenando que la casa fuera preservada hasta que se completara una evaluación científica independiente, un juez municipal ordenando su demolición dentro de 72 horas, un tribunal de apelaciones suspendiendo todas las acciones hasta que se resolviera la jurisdicción apropiada. Mientras tanto, en Internet, la historia había capturado la imaginación pública de una manera que ningún lado había anticipado completamente. Lucas, usando sus habilidades con redes sociales, había creado una cuenta de Instagram dedicada a documentar la casa torcida, publicando fotografías del sistema mecánico del sótano, fragmentos de los cuadernos del profesor Montenegro traducidos al lenguaje moderno, videos explicando cómo funcionaba el sistema de medición. La cuenta ganó 50.000 seguidores en 3 días, 100.000 en una semana. Personas de todo Brasil comenzaron a hacer peregrinajes a Teresópolis solo para ver la casa inclinada en persona,
creando un problema de tráfico que las autoridades locales no habían anticipado. Fue entonces cuando Drummond cambió de táctica. Si no podía ganar a través de medios legales oficiales, usaría métodos extralegales. Una noche, aproximadamente 10 días después de la conferencia de prensa de la Drapo Ribeiro, Sofía fue despertada por el sonido de motores pesados acercándose a la casa. Miró por la ventana y sintió que su sangre se convertía en hielo. 3 camiones grandes estaban subiendo por el camino de tierra, sus faros cortando la oscuridad como cuchillos. Uno era un camión de volteo lleno de trabajadores con cascos y chalecos reflectantes. Otro transportaba una excavadora amarilla montada en un remolque. El tercero llevaba lo que parecía ser equipo de demolición, mazos hidráulicos, sierras de cadena industriales, material que claramente no estaba destinado a preservar sino a destruir. Y escoltando esta caravana de destrucción había 2 vehículos de policía, sus luces azules y rojas parpadeando en la noche, pero notablemente sin sirenas, como si quisieran hacer su trabajo sucio lo más silenciosamente posible. Sofía despertó a Lucas y Mariana, su corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. «Llama a la Drapo Ribeiro», le dijo a Lucas mientras le lanzaba su teléfono celular. «Dile que están aquí para demoler, grábalo todo». A Mariana: «Ve al sótano y cierra la puerta de hierro desde adentro. No salgas, sin importar lo que escuches arriba». Los niños la miraron con ojos grandes de miedo, pero obedecieron sin discutir, moviéndose con la eficiencia de quienes habían aprendido que cuando su madre usaba ese tono, no había tiempo para preguntas. Sofía bajó al jardín delantero, parándose sola entre la caravana de demolición y la casa que había jurado proteger. Los camiones se detuvieron a unos 20 metros de distancia, sus motores idle creando un rugido constante que hacía difícil pensar. De la cabina del primer camión descendió un hombre que evidentemente era el capataz, vestido con un casco blanco que lo distinguía de los trabajadores con cascos amarillos. Llevaba un portapapeles y tenía la expresión cansada de alguien que está haciendo un trabajo desagradable, pero bien pagado. «Señora, tengo una orden de demolición de emergencia emitida por el municipio de Teresópolis. Esta estructura ha sido declarada peligro público inminente. Necesito que desaloje el edificio inmediatamente. La demolición comenzará en 15 minutos». Extendió el portapapeles hacia ella, mostrando un documento oficial con sellos municipales y la firma de alguien del Departamento de Obras Públicas. Sofía lo tomó, sus ojos escaneando rápidamente el texto. Era legal en la superficie, lleno del lenguaje burocrático correcto sobre riesgos estructurales y autoridad municipal y procedimientos de emergencia. Pero había una cosa que faltaba notablemente. No había fecha en la orden. Habían dejado la fecha en blanco, probablemente porque sabían que cualquier juez que revisara esto más tarde vería inmediatamente que había sido emitida en violación directa de la Orden de Protección Federal que estaba actualmente en vigor. «Esta orden es inválida», dijo Sofía, su voz sorprendentemente firme, considerando que sentía que sus piernas apenas podían sostenerla. «Hay una orden de protección federal sobre esta propiedad emitida por el juez federal Marcelo Santos hace 4 días. Cualquier intento de demolición viola esa orden y constituye desacato al Tribunal Federal». El capataz suspiró, claramente esperando esta respuesta. «Señora, yo solo sigo órdenes. Me pagan para demoler estructuras peligrosas, no para interpretar disputas legales entre diferentes niveles del gobierno. Si tiene un problema con la orden, tome eso con las autoridades municipales. Mientras tanto, tengo un trabajo que hacer». Hizo un gesto a los trabajadores, que comenzaron a descender de los camiones con sus herramientas. Los 2 vehículos de policía permanecieron estacionados, pero ningún oficial descendió
aparentemente contentos de observar desde la distancia segura de sus coches con aire acondicionado. Era claro que su papel aquí no era hacer cumplir la ley, sino simplemente proveer una presencia de autoridad que desanimara resistencia. Sofía se plantó firmemente en el camino entre los trabajadores y la casa. «Si quieren demoler esta casa, tendrán que pasar sobre mi cadáver primero», dijo, y en ese momento descubrió algo sobre sí misma que nunca había sabido. Era capaz de una valentía que rayaba en la locura cuando estaba protegiendo algo que importaba más que su propia seguridad. El capataz la miró con una expresión que mezclaba irritación con algo parecido al respeto. «Señora, no quiero arrestarla por obstruir obras públicas. Por favor, no haga esto más difícil de lo necesario». Pero Sofía no se movió, y entonces sucedió algo que ninguno de los presentes había anticipado. Los faros de más vehículos comenzaron a aparecer en el camino. Primero uno, luego dos, luego 5, luego más de los que podía contar fácilmente en la oscuridad. Eran coches particulares, motocicletas, incluso algunos autobuses pequeños, y de ellos descendieron personas. Estudiantes universitarios con camisetas de la USP y UFRJ, activistas ambientales con carteles sobre preservación científica, residentes locales de Teresópolis que habían seguido la historia y decidido que estaban del lado de la verdad contra el poder. Algunos llevaban velas, otros llevaban carteles hechos a mano que decían cosas como «La ciencia no se demuele» y «Montenegro tenía razón». En cuestión de minutos, había quizás 100 personas formando una barrera humana entre los trabajadores de demolición y la casa torcida. Lucas había hecho más que solo llamar a la Drasha Ribeiro. Había usado las redes sociales para convocar a cualquiera que estuviera lo suficientemente cerca para llegar en medio de la noche. Y evidentemente, muchas personas habían decidido que esto era una batalla que valía la pena pelear. Entre la multitud, Sofía vio descender de uno de los coches a la Doglaratra. Ribeiro, acompañada por 2 hombres que llevaban cámaras profesionales de televisión en sus hombros. Eran periodistas de uno de los principales programas de noticias investigativas de Brasil, y estaban filmando todo: los camiones de demolición, la excavadora, los trabajadores con sus herramientas, Sofía parada sola frente a la amenaza antes de que llegara la multitud. «Esto se está transmitiendo en vivo», anunció la doctora Ribeiro en voz alta para que todos pudieran escuchar, incluidos los trabajadores y los policías. «Todo Brasil está viendo esto en este momento. Si proceden con esta demolición ilegal en violación de una orden de protección federal, lo harán frente a millones de testigos. ¿Es eso realmente lo que quieren?». El capataz sacó su teléfono celular y hizo una llamada rápida, claramente consultando con quien fuera que le había dado las órdenes originales. La conversación fue breve y tensa. Cuando colgó, su expresión mostraba alivio mezclado con frustración. «Nos retiramos», anunció a sus trabajadores. «Aparentemente esto se ha convertido en más problema del que vale». Los camiones comenzaron a hacer maniobras de retroceso por el camino angosto, un proceso torpe que tomó casi 20 minutos mientras la multitud los observaba con una mezcla de júbilo y vigilancia sospechosa. Los vehículos de policía fueron los últimos en irse, retrocediendo lentamente como si los oficiales estuvieran esperando que la multitud les diera alguna excusa para intervenir. Pero la celebración permanecía pacífica. Cuando el sonido de los motores finalmente se desvaneció en la distancia, Sofía se permitió finalmente colapsar. Sus piernas cedieron y habría caído si la Dra. Ribeiro no la hubiera atrapado. Lo hizo, susurró la científica en su oído. Enfrentó a los poderosos y no parpadeó. El profesor Montenegro estaría orgulloso. La multitud comenzó a dispersarse gradualmente, algunos deteniéndose para estrechar la mano de Sofía o tomar selfies frente a la casa torcida que subirían a sus redes sociales con hashtags de victoria. Lucas y Mariana emergieron del sótano.
sus rostros mostrando un orgullo por su madre que la hizo llorar más que cualquier momento de miedo durante la confrontación. Pero todos sabían que esto era solo una batalla, no la guerra. Drummond no se rendiría tan fácilmente. Hombres como él nunca lo hacían. Esta noche habían sido derrotados por la luz de cámaras y la presión de opinión pública, pero regresarían con nuevas tácticas, nuevas estrategias, nuevas maneras de intentar suprimir verdades inconvenientes. La pregunta era, ¿cuántas veces podría Sofía y sus aliados repeler esos ataques antes de que finalmente encontraran una grieta en sus defensas? La respuesta llegó más rápido de lo esperado. 3 días después, Drummond jugó su carta más fuerte. Anunció públicamente que había comisionado un estudio geológico independiente por una firma internacional de prestigio, pagando de su propio bolsillo los costos sustanciales, para resolver de una vez por todas la cuestión de si existe algún riesgo sísmico real en Teresópolis. La firma que eligió era Geotech Internacional, una compañía con oficinas en Houston, Londres y Sao Paulo, conocida por trabajo con empresas petroleras y grandes desarrollos de infraestructura. En la superficie parecía un gesto razonable, un político preocupado invirtiendo su propio dinero para obtener respuestas científicas definitivas. Pero la Cita Ribeiro, con su experiencia navegando la política de ciencia corporativa, inmediatamente vio la trampa. Geotech tiene un historial de producir estudios que favorecen a quien les paga. Le explicó a Sofía esa noche mientras revisaban estrategias en la mesa torcida del comedor. No mienten abiertamente, son demasiado sofisticados para eso, pero seleccionan metodologías que están diseñadas para producir los resultados que sus clientes quieren. Tomarán muestras de las áreas donde saben que no hay actividad, usarán periodos de tiempo demasiado cortos para capturar patrones sísmicos y concluirán que no hay evidencia de riesgo significativo. Y porque son una firma internacional de prestigio, sus conclusiones tendrán peso con jueces y reguladores que no entienden las sutilezas de cómo se puede manipular la ciencia sin violar técnicamente la ética profesional. Drummond también lanzó una ofensiva mediática calculada. Apariciones en televisión donde hablaba con tristeza sobre cómo su intención benevolente de resolver un debate científico estaba siendo malinterpretada por extremistas antidesarrollo. Artículos de opinión en periódicos conservadores, argumentando que el verdadero peligro no era sísmico, sino económico. El pánico injustificado sobre supuestas fallas geológicas estaba destruyendo valores de propiedad y ahuyentando inversión de la región. Incluso logró que varios científicos respetables, aunque ninguno especialista en sismología específicamente, firmaran una carta abierta expresando escepticismo sobre las afirmaciones de la DGBCRAPA. Ribeiro y pidiendo calma y racionalidad, en lugar de alarmismo basado en evidencia histórica cuestionable. La marea de opinión pública comenzó a cambiar. Los hashtags de apoyo en redes sociales fueron gradualmente reemplazados por debates acalorados sobre si proteger una casa vieja valía el costo de devastar la economía local. Y en medio de todo esto, Sofía recibió amenazas. No del tipo obviamente criminal que podría reportar a la policía, sino del tipo legal que era igualmente aterrador. Demandas por difamación de propietarios de condominios que alegaban que sus comentarios públicos habían destruido el valor de sus propiedades, cartas de abogados amenazando con acciones por daños económicos, auditorías fiscales súbitamente anunciadas sobre las finanzas de su difunto esposo que parecían diseñadas para encontrar irregularidades que pudieran ser usadas para desacreditarla. La batalla por la casa torcida se había convertido en una guerra de desgaste, y Sofía podía sentir cómo, gradualmente, inexorablemente,
El peso del poder institucional comenzaba a aplastarla. El punto de inflexión llegó desde una dirección completamente inesperada. 2 semanas después del intento de demolición nocturna, mientras Sofía consideraba seriamente si debía aceptar la derrota y tomar algún tipo de acuerdo con Drummond solo para proteger a sus hijos de más trauma, la Tierra misma decidió intervenir en el debate. A las 3:17 de la madrugada, un terremoto de magnitud 4.2 en la escala de Richter sacudió la región de Teresópolis. No fue devastador según estándares de zonas sísmicamente activas como Japón o California, pero para Brasil, donde los terremotos son raros y las estructuras no están construidas con códigos sísmicos, fue significativo. El temblor duró aproximadamente 15 segundos, suficiente para despertar a toda la población, hacer caer objetos de estanterías, agrietar paredes en edificios más antiguos y, más importante, validar exactamente lo que el profesor Montenegro había estado advirtiendo hace un siglo. Los sismógrafos que la Drubate Ribeiro había instalado en el sótano de la Casa Torcida registraron el evento con precisión milimétrica, y cuando ella comparó los datos con los registros históricos del profesor, encontró una correlación asombrosa. Él había predicho un evento sísmico significativo para esta ventana temporal específica, basándose en ciclos que había observado durante décadas de mediciones obsesivas. La mañana después del terremoto, la escena en Teresópolis era de caos controlado mezclado con pánico creciente. Los condominios de lujo que Drummond había defendido como perfectamente seguros mostraban grietas estructurales significativas. Uno de los hoteles boutique más caros de la región tuvo que ser evacuado cuando inspectores descubrieron que su estructura de estacionamiento subterráneo había sufrido daños que comprometían la estabilidad del edificio entero. Y lo más revelador de todo, un edificio de apartamentos de 8 pisos que estaba en construcción, parte del desarrollo masivo de Drummond, había sufrido un colapso parcial durante el temblor, con 2 pisos superiores viniendo abajo sobre los inferiores. Milagrosamente, como la construcción aún no estaba ocupada, no hubo víctimas mortales, solo 3 trabajadores de seguridad nocturna que escaparon con heridas menores. Pero las implicaciones eran claras e innegables. Si ese edificio hubiera estado ocupado por las 200 familias para las que estaba destinado, habrían estado mirando cientos de muertes. Y todo porque había sido construido, como el profesor Montenegro había advertido hace décadas, directamente sobre una zona de falla activa sin las precauciones sísmicas apropiadas. Las cámaras de noticias que habían estado siguiendo la controversia sobre la Casa Torcida inmediatamente conectaron los puntos. Entrevistas con la Drubate Ribeiro, transmitidas en vivo desde el sótano de la casa, donde ella mostraba cómo el sistema mecánico del profesor Montenegro había detectado y registrado el terremoto exactamente como había sido diseñado para hacer. Comparaciones lado a lado de sus predicciones de 1938 con datos sísmicos reales de 2024, mostrando una coincidencia que era imposible de atribuir a la suerte. Y quizás más devastador para Drummond, entrevistas con ingenieros estructurales independientes que habían inspeccionado el edificio colapsado y confirmaron que no había sido construido con refuerzos sísmicos apropiados, violando códigos de construcción que deberían haber sido seguidos incluso en regiones de baja actividad sísmica. Alguien aprobó estos planos, sabiendo que no cumplían con estándares de seguridad, declaró uno de los ingenieros en cámara, su voz temblando con indignación profesional. Y ese alguien tiene sangre en sus manos, o la habría tenido si este edificio hubiera estado ocupado cuando colapsó. Las acciones legales comenzaron inmediatamente. Demandas colectivas de propietarios de condominios contra Drummond y sus empresas desarrolladoras.
investigaciones criminales sobre corrupción en el proceso de aprobación de permisos de construcción, auditorías del Departamento Municipal de Obras Públicas que revelaron una red de sobornos y favores políticos que había permitido que desarrollos peligrosos fueran aprobados durante años. Drummond intentó controlar el daño, apareciendo en televisión con expresión de conmoción y preocupación, expresando su profunda tristeza por el colapso del edificio y prometiendo una investigación exhaustiva de qué había salido mal. Pero ya era demasiado tarde. La opinión pública, voluble como siempre, había girado completamente contra él. Los hashtags que días antes cuestionaban el alarmismo de la doctrina Ribeiro ahora exigían justicia por Montenegro y Peace Drummond Prison ya. Los políticos que habían sido sus aliados comenzaron a distanciarse, cancelando reuniones públicas con él y emitiendo declaraciones cuidadosamente redactadas sobre la importancia de la seguridad pública sobre los intereses de desarrollo. Y más dañino que cualquier cosa, inversores internacionales comenzaron a retirar fondos de sus proyectos, aterrorizados de estar asociados con un escándalo que combinaba negligencia constructiva con posibles víctimas masivas evitadas solo por pura suerte. El imperio que Drummond había construido durante décadas comenzó a desmoronarse con la misma velocidad con que había intentado demoler la casa torcida. Para Sofía, observando todo esto desarrollarse en las noticias desde la mesa torcida de su comedor, había una especie de justicia poética en cómo la naturaleza misma había intervenido para validar las verdades que hombres poderosos habían intentado suprimir. La victoria legal llegó 2 meses después del terremoto. Un panel de 3 jueces federales, revisando toda la evidencia presentada por la Dratenas Ribeiro junto con los datos del evento sísmico reciente, emitió un fallo que no solo protegía la casa torcida de demolición, sino que la declaraba oficialmente sitio de patrimonio científico nacional. El fallo era extraordinariamente detallado, un documento de 63 páginas que no solo decidía el caso legal inmediato, sino que leía como una reivindicación histórica del profesor Montenegro. Este tribunal declaraba en su sección de conclusiones, que el profesor Artur Simoes Montenegro fue un científico visionario cuyas advertencias sobre riesgos geológicos en esta región fueron ignoradas no por falta de mérito científico, sino debido a conflictos de interés económico y político. Su trabajo, preservado en la estructura conocida como la Casa Torcida, representa tanto un logro científico notable como un recordatorio moral de los costos humanos cuando permitimos que la ganancia se anteponga a la verdad. Por lo tanto, ordenamos que esta propiedad sea preservada a perpetuidad, que sea convertida en un centro de investigación y educación pública sobre riesgos geológicos, y que se establezca un fondo fiduciario para su mantenimiento usando multas y sanciones impuestas a las partes que violaron códigos de construcción sísmica. Era más de lo que Sofía había osado esperar. No solo protección para la casa, sino recursos financieros para mantenerla y un propósito oficial que honraba el legado del profesor Montenegro. Pero Sofía tomó una decisión que sorprendió incluso a sus aliados más cercanos. Cuando el gobierno federal le ofreció 5 millones de reales como compensación justa por la propiedad, dado que ahora sería mantenida como sitio público, ella rechazó la oferta. «No quiero vender», explicó en una reunión con funcionarios del Instituto del Patrimonio Histórico y Artístico Nacional que habían viajado desde Brasilia para negociar los términos. «Quiero donar la propiedad, con la condición de que sea convertida en el Instituto Montenegro de Geociencias, un centro de investigación dedicado a estudiar riesgos sísmicos en Brasil y a educar al público sobre la importancia de la ciencia independiente que no sirve a intereses corporativos o políticos».
y quiero que parte del espacio sea usado para un programa de becas para estudiantes de bajos recursos que quieran estudiar ciencias de la Tierra. Porque si hay algo que aprendí de todo esto, es que la verdad necesita voces que no pueden ser compradas. Los funcionarios la miraron como si hubiera perdido la razón. 5 millones de reales habrían resuelto todos sus problemas financieros. Habrían dado a sus hijos las oportunidades educativas que merecían. Habrían compensado los meses de infierno que había sufrido. Pero la Dra. Ribeiro, sentada a su lado durante esa reunión, sonrió con una comprensión que iba más allá de las palabras. Sofía había aprendido la lección que el profesor Montenegro había intentado enseñar, que algunos legados valen más que cualquier precio monetario. El Instituto Montenegro de Geociencias fue inaugurado 8 meses después, en una ceremonia que atrajo a científicos, políticos reformistas y cientos de ciudadanos ordinarios que habían seguido la saga de la Casa Torcida desde el principio. El sótano con su sistema mecánico victoriano fue preservado exactamente como estaba, convertido en un museo donde visitantes podían ver cómo un hombre del siglo XIX había creado un instrumento científico de precisión extraordinaria usando solo hierro, bronce y matemáticas. El observatorio del tercer piso fue restaurado y equipado con telescopios modernos, usado ahora para programas educativos que enseñaban a niños de escuelas públicas sobre astronomía y geodesia. Los dormitorios fueron convertidos en oficinas para investigadores y salas de clase para seminarios. Y la sala de estar, con su chimenea de piedra y el retrato del profesor Montenegro, mirando desde la repisa, se convirtió en un espacio de reflexión donde placas en las paredes contaban la historia completa, la persecución del científico en su época, el silenciamiento de sus advertencias, las consecuencias de ignorar verdades inconvenientes y finalmente la reivindicación que llegó demasiado tarde para él, pero a tiempo para salvar vidas futuras. Sofía trabajaba allí como directora administrativa, un rol que le permitía usar sus habilidades organizativas mientras aprendía sobre ciencia de los investigadores que ahora ocupaban la casa. Lucas, inspirado por toda la experiencia, había decidido estudiar ingeniería sísmica, determinado a asegurar que los edificios del futuro no colapsaran como el de Drummond. Mariana había recibido una beca completa para estudiar medicina y pasaba sus fines de semana como voluntaria en el instituto, enseñando a visitantes más jóvenes sobre la importancia del método científico y el pensamiento crítico. Y en las noches, cuando el instituto cerraba y los visitantes se iban, cuando la casa volvía a la quietud que había conocido durante décadas de abandono, Sofía a veces subía al observatorio y miraba las estrellas a través de la abertura en el techo. Las mismas estrellas que el profesor Montenegro había observado. Patrones eternos de luz que permanecían constantes mientras el mundo humano debajo cambiaba y se transformaba. A veces, en esos momentos de quietud contemplativa, sentía una presencia que no podía explicar científicamente, pero que era tan real como el piso inclinado bajo sus pies. La sensación de que él estaba allí, el viejo científico que había sido ridiculizado y silenciado, finalmente en paz, sabiendo que su trabajo no había sido en vano. Y entonces pensaba en su propio viaje, desde una viuda desesperada, a punto de perder todo, hasta una mujer que había enfrentado a los poderosos y ganado no a través de dinero o conexiones, sino a través del coraje de defender verdades incómodas. Piensa en esto mientras te pregunto algo importante. ¿Cuántas veces has tenido la oportunidad de elegir entre lo que es conveniente y lo que es correcto? ¿Y qué elegiste? Porque esta historia no es solo sobre Sofía o el profesor Montenegro, es sobre todos nosotros y las decisiones que tomamos cuando la verdad amenaza nuestras comodidades.
Si esta historia te movió, si te hizo pensar sobre el precio de la integridad y el valor del coraje, entonces te pido que hagas 3 cosas. Primero, suscríbete a este canal y únete a nuestra comunidad de personas que creen que las verdades incómodas son más valiosas que las mentiras reconfortantes. Segundo, comparte esta historia con alguien que necesite recordar que incluso cuando las probabilidades parecen imposibles, la valentía individual todavía puede cambiar el mundo. Y tercero, la próxima vez que enfrentes tu propia elección entre el silencio conveniente y la verdad difícil, recuerda a Sofía parada sola frente a los camiones de demolición y pregúntate qué tipo de persona quieres ser. Porque al final, no somos definidos por las batallas que evitamos, sino por aquellas que elegimos pelear. Nos vemos en la próxima historia, donde continuaremos explorando el extraordinario coraje de personas ordinarias que se niegan a quedarse calladas cuando importa. Hasta entonces, mantén tus ojos abiertos a las verdades que otros quieren ocultar. Y nunca olvides que el cambio comienza con una sola persona dispuesta a decir no cuando todos los demás dicen sí.